Saura ha llegado a quererse de verdad, que los murcianos nos hemos olvidado de él, que nos hemos olvidado de quién es él, que nos hemos olvidado de qué es lo que ha hecho y qué es lo que fue incapaz de hacer. ¿Qué pasó el día 18 de junio del año 2004, cuando se derogaba el trasvase del Ebro? Efectivamente, Miguel Ángel empleaba sus manos, como tú decías antes, en votar, además de una manera, digamos, entusiasta, en contra del trasvase del Ebro. El día 22 de junio del año 2005, y también votaba a favor de la modificación del PHN. ¿Esto qué es? Esto es sencillamente que de lo que se trataba era de acordar un menor envío de agua desde el Tajo a la cuenca del Segura de forma paulatina en función de los incrementos del agua desalada. Esto no lo ha hecho ningún diputado del Partido Popular. Os prometo solemnemente que esto no lo ha hecho ningún diputado del Partido Popular. Esto lo hizo Pedro Saura. Ahora trata de enredar y viene a decir cosas que, por lo visto, seguidas por otros que no tienen nada que ver con la política, dan la sensación de que el Partido Popular se mueve de la foto. Estamos diciendo hoy lo que hemos dicho en el 8, lo que hemos dicho en mayo del 11, lo que hemos dicho en el 2000, lo que hemos dicho en el año 1996. Nada es distinto de lo que hoy se dice con respecto de lo que se ha dicho anteriormente. Se habla de los recursos que de sobrar vendrían a las cuencas deficitarias, porque ya lo dice aquí, una vez que se han resuelto, si es posible hacerlo, las necesidades propias de cada cuenca cedente. El Partido Popular, en su coherencia, está donde tenía que estar, está donde siempre ha estado y está donde siempre va a estar, porque no va a haber cambio ni nadie que nos haga cambiar nuestra política hídrica. Os lo puedo asegurar. Por eso que no enreden, que no se dedique el Partido Socialista a enredar.